Yo quiero una iglesia que no olvide su cimiento. Para iniciar esta enseñanza, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué es un cimiento para usted? No todos a la vez. ¿Qué es un cimiento para usted? ¿Una base? ¿Dónde se va a construir una casa? ¿Quién más dice algo? Yo les tengo una definición de la Real Academia Española. Parte del edificio que está debajo de la tierra y sobre el estribo de toda la construcción. Entonces, miren que dice que es la parte, ¿verdad?, del edificio que está debajo de tierra. Lo que no vemos. ¿Cuántos han ido a los centros comerciales? ¿O a algún centro comercial? Diga, yo. ¿O han visto edificios cuando han ido para una cita médica y les ha tocado ir? Han visto edificios. Pero usted no sabe, usted lo ve bonito, pero usted no sabe de qué grande, de qué ancho y de qué profundidad es ese cimiento que está debajo de tierra, ¿cierto? Usted y yo no lo sabemos exactamente, pero sabemos y estamos confiados en que cuando nosotros vamos a ese edificio, estamos confiados que ese edificio está firme, ¿cierto? Está firme, y hay unos pisos que son, bueno, en Dubái, unos rascacielos, o sea, las nubes quedan metidos así entre las nubes. Imagínense, un edificio que llegue, que pase las nubes, ese edificio tiene que tener ¿qué? Un buen ¿qué? Buen cimiento, que usted y yo no lo vemos, ¿cierto? Pero ahí está. ¿Qué es el estribo? La parte de las varillas, la parte como una rejilla, ¿cierto? De hierro, que está, ¿en dónde? Para hacer la ¿qué? La zapata, ¿cierto? Abajo. Y está agarrada y sale las varillas hasta arriba, está agarrado eso allí, ¿cierto? Y no le echan nada más cemento solo, ¿verdad? Ni tampoco lo hacen nada más con arena. Esto lleva triturado, ¿cierto? Esto lleva piedra. Muchos le ponen hasta piedras debajo para que ellos se sostengan. ¿Qué pasa si un edificio o casa tiene un cimiento? ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Está qué? Bien construido. Un edificio o una casa que está firme, ¿cierto? Que está firme. Y tiene ¿qué? Una continuidad. Esa casa no se agrieta tan fácilmente, no se daña tan fácilmente, ¿cierto? Porque está ¿qué? Firme. Nosotros, mi esposo y yo, tenemos un amigo en común, su hijo espiritual, y él nos comentaba que ellos ya habían pagado su casa, pero cuando era como un edificio, un condominio, algo así, y cuando lo iban a entregar, ellos tenían que verificar cómo estaba el lugar. Resulta y pasa de que el lugar, el edificio, estaba agrietado, estaba deteriorado, estaba recién construido. Duraron un tiempo para que le dieran el dinero, pero le devolvieron el dinero. ¿Por qué? Porque las casas, ese edificio no se puede habitar. Es un peligro, es un peligro. Y esto pasa cuando ¿qué? Cuando no tiene un buen cimiento o el terreno no fue bien preparado para que el cimiento que se vaya a hacer esté bien, quede bien. ¿Qué pasa si un edificio no tiene cimientos? Se cae. ¿Qué más le pasa? Se agrieta, ¿cierto? Miren lo que encontré yo. Cuando el suelo que se encuentra debajo de la edificación no se encuentra estable, que fue lo que le pasó al edificio
de este joven y su familia, y él mismo no hace una buena cimentación, este puede ocasionar que la casa o el edificio se agriete. Además, es posible que se hunda de manera parcial y probablemente puede llegar a caerse. Miren, estamos hablando de qué? De edificio y de casa, algo que Jesús también en su tiempo hacía, ¿cierto? Hablar en parábolas, en ejemplos. Yo no estoy hablando de lo que hoy podemos ver. Él hablaba de miren las aves del campo, ¿cierto? Las aves, perdón, del cielo que no trabajan, que no hacen nada, y nuestro Padre que está en los cielos las alimenta, ¿cierto? Yo les hablo de lo que usted y yo hoy podemos ver, ¿cierto? Y es que un edificio, una casa. Pero no estamos saliendo de la realidad, ¿no? Del tema central de la Biblia, no. Así como un edificio o casa tiene un cimiento, desde siempre Dios es el cimiento principal de todo, en especial de la iglesia, no de la estructura esta. Esto es un templo, esto es un auditorio. La iglesia es usted y yo. Amén. Porque la iglesia ha sido fundada por Dios mismo. Quiero que abra el libro de Efesios, Efesios 1, vamos a leer el 4 y el 5. Alguien que lea el 4 y el 5, por favor. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin marca delante de él. En amor, nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Amén. Nos confirman que Dios nos escogió antes de qué? De la creación del mundo, ¿cierto? Antes de la creación del mundo. Aquí está confirmadito, ¿cierto? Y si quiere vuelve a leerlo nuevamente. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos ¿qué? Santos y sin qué, delante de Él. ¿En qué? En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Amén. Entonces, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Es decir, que la fundación de la iglesia se remonta a la misma eternidad. ¿Ok? Es decir, desde mucho antes de la creación del mundo, como ya habíamos sido escogidos, fuimos escogidos por Dios antes, es decir, que esto no es nuevo, ¿cierto? Porque ya eso estaba en el corazón y en el pensamiento de Dios. ¿De qué? Que la iglesia fuera desde mucho antes. Es decir, fuimos escogidos no como a cualquier cosa o como cualquier individuo al azar. Tú, marido, que juega, que tú lo matas, que te le juega, que está allá atrás. No. Sino como miembros de la familia de Dios. Sino como ¿qué? Como miembros de la familia de Dios. Porque si fuimos escogidos por Él, es porque ¿qué? Porque ahora somos ¿qué? Miembros de la familia de Dios. ¿Y cómo lo hizo? Anteriormente lo leímos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Mire ahí mismo en Efesios 2:19. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino
conciudadanos de los santos y miembros de la familia ¿de quién? De Dios. Amén. Esto quiere decir, quiero que repitan después de mí, la iglesia, otra vez, 1, 2, 3, la iglesia tiene un principio y un cimiento eterno. La iglesia tiene un principio y un cimiento eterno. Amén. Mira lo que está declarado y lo que está repetido. La iglesia tiene un principio y un cimiento eterno. ¿Qué es quién? Dios. Después de la caída se dio la gran promesa de un Salvador y Redentor. Génesis 3:15, leámoslo rápidamente, les voy a dar otras citas, pero no las vamos a leer. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. ¿Quién es la simiente de la mujer? Más adelante lo vemos, ¿cierto? Allá en el Nuevo Testamento, ¿quién es la semilla? ¿Quién es la simiente? Cristo, ¿cierto? Después de la caída se dio la gran promesa. ¿Cuál es la gran caída? Adán y Eva pecan, pero con ello, a pesar de todo, viene esta gran promesa del Salvador y Redentor de la iglesia. Amén. Pasado un tiempo, Dios envió un diluvio y preservó un pueblo, un remanente representado en quién? En Noé y su familia. Y eso lo conseguimos, para que lo anoten allí, para que lo vean en casa, Génesis en los capítulos 6 y capítulo 7. ¿Ya lo notó? Más tarde hace lo mismo con Abraham. En Génesis capítulo 17, para que usted en la casa pueda tener también tiempo también para estudiar. ¿Listo? Después con Jacob, y anote también este, Génesis 28, del 10 al 22. Génesis 28, del 10 al 22. Finalmente, toda la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, intervino explícitamente en la fundación de la Iglesia de Cristo. Vaya y lea conmigo Mateo, libro de Mateo, capítulo 16. Versículo 18. ¿Ya está ahí? Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Amén. Aquí está Jesús hablando. Dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor. Amén. Es su iglesia. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y sobre esta piedra, las palabras de Pedro, esta firmeza en que se encontraba Pedro, ¿firme en quién? En el Señor Jesús. Aunque más adelante vemos que como que tambalea, pero tambaleó, mas no se cayó. ¿Por qué? Porque estaba firme. ¿Y usted y yo cuántas veces hemos tambaleado? Muchas veces. Hemos querido como que renunciar a Cristo en algún momento y decir, ay, ya para qué más. Pero nuevamente, usted recapacita y dice, no, si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces, ¿verdad? ¿Y cuál para yo?
¿cierto? ¿Y cuántas veces usted y yo nos hemos tambaleado? El edificio, cuando esos rascacielos, esos edificios que sobrepasan muchos pisos, yo trabajé en uno que estaba en el 8º piso, en Boca Grande, y un día había, Dios mío, una tempestad que nunca había escuchado chiflar al mar y rugir. Ese día el viento rugía y el mar, Dios mío, eso es horrible, Dios mío, ¿qué es eso? Y sentía que el edificio hacía como esto. Pero por el viento fuerte, esa brisa tan fuerte, porque estábamos prácticamente Boca Grande, ahí mismo está el mar. Se cayó. Usted no estaba ahí, no se cayó. Estoy diciendo que no, usted no estaba ahí. No se cayó, y muchas veces, como Pedro, muchas veces nos tambaleamos, pero decimos: estoy firme, Señor, aquí estoy. Y nuevamente le digo, yo soy ejemplo vivo de él. En mi adolescencia, por muchas cosas que me ocurrieron en mi familia y personalmente, tambaleé. Y dije: no, ya no más. ¿Para qué? Si me está pasando esto y esto, y me hicieron esto y esto, ¿yo para qué? Pero, ¿dónde estoy? Firme. Porque a pesar de todo, yo tenía un cimiento desde hace tiempo. Y ese cimiento firme, aunque tambaleé, no me hizo que me cayera y bueno, sí, caer, pero nuevamente levantarse en el Señor, ¿cierto? Estar firmes en el Señor. Entonces, no quiere decir que no nos tambaleemos, pueda que sí. Pero ¿en qué tenemos que estar firmes? En las palabras que dijo Pedro, dijo unas palabras, ¿qué? Dice, uno dice que es Juan el Bautista, otros, Jesús pregunta, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes qué dicen quién soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, confirma Simón Pedro. Entonces, ahí donde Dios, cierto, se afirma, y es en la palabra de que Pedro habla, y es: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre estas palabras, Dios quiere que también seamos cimentados y estemos firmes. Amén. Esto refiriéndose a quién? A Cristo. Vamos y leamos el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Interesante, ¿verdad? Si usted se va desde el 4, en el 4.1 y lee hasta el 12, se va a dar cuenta quiénes son los personajes que están allí. Es el apóstol Pedro y el apóstol Juan. Ya aquí ya Cristo no está. Allá cuando estaba Pedro, allá cuando Cristo le preguntó, allá estaba Cristo, estaba Jesús, estaba todavía aquí en la tierra, pero ya aquí, ya Cristo no está. Ya Cristo se ha ido al cielo a preparar morada para nosotros. Amén. Y a ellos los encuentran predicando, sanando a un paralítico y lo llevan a la cárcel, lo llevan ante un tribunal y allí van a juzgarlos. Y ellos
terminan diciendo estas palabras: Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Y algo muy interesante, y es, de hecho, en ningún otro hay que salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos. Es decir, que si ellos respondieron con esta verdad, es porque ellos no olvidaron sobre quién estaban cimentados. Ya Jesús no estaba para defenderles, ya Jesús no estaba con ellos, pero las palabras de Jesús retumbaban en los oídos de ellos y hicieron lo que Jesús les mandó a hacer: es ir y predicar, ir y llevar el mensaje de salvación, ir y llevar la verdad a cada vida y a cada corazón. Ellos, que estaban firmes, tenían ese buen cimiento y sabían quién los había llamado, quién los había instruido y capacitado para el propósito, para los propósitos del reino de Dios. Amén. Y el mismo que llamó a los 12, también lo llamó a usted y le llamó a mí. El mismo que instruyó a los 12, lo está instruyendo a usted, me está instruyendo a mí. ¿Cierto? Y quien los capacitó a ellos, los capacita también a usted y también me capacita a mí. Porque por más que estudiemos teología, si usted no tiene el corazón dispuesto para aprender, no se puede. ¿Sí? Un corazón dispuesto a ser capacitados por el Señor. Y si no tenemos, porque cualquiera puede estudiar teología pastoral o cualquier otra rama, pero si no tiene la cimentación en Cristo, de nada le vale. ¿Sí? Pueden saberse la Biblia completita, cada punto, cada coma, cada tilde, pero si no tiene al Espíritu Santo del Señor, si no tiene a Cristo, y si no entiende que Él es quien llama, quien instruye y quien capacita, cerremos y vamos. Porque Él es quien nos capacita, porque ¿quién nació sabiendo? Nadie nació sabiendo, mucho menos nació sabiendo algo directamente del Evangelio. ¿Cierto? Si nacemos sin saber leer y escribir, imagínense si nacemos sabiendo cosas del Señor. Él es quien nos capacita. Y Él fue quien nos capacitó para los propósitos de el reino del Señor. ¿Amén? Quien nos capacita para los propósitos del reino de Dios. Estos dos estaban seguros, cimentados en las palabras de Jesús, porque ellos vivieron y caminaron con Él. Usted de pronto, y usted y yo naturalmente no lo hemos visto, no hemos caminado, no hemos vivido con Él, pero en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, usted y yo podemos ¿qué? Vivir y caminar con el Señor. Amén. Y le hago otra pregunta. ¿Jesús es la cabeza principal de la iglesia? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Vamos a leer Efesios
Vámonos otra vez al libro de Efesios. Efesios 1, 22 y 23. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio como cabeza de toda la iglesia, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Él es la cabeza de esta iglesia y de todas las iglesias del mundo. Ya saben que no es esta infraestructura, las personas, ¿cierto? Esa iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Pero ¿por qué es la cabeza? ¿Quién le dio esa autoridad? Dios Padre le dio toda autoridad a su Hijo para hacerlo, porque Él, Dios, hablábamos de la ¿qué? De la eternidad, porque desde antes de la fundación del mundo ya habíamos sido escogidos por el Señor. Amén. Fuimos escogidos por el Señor. Entonces, cuando Cristo viene, Dios Padre, y se sometió todas las cosas al dominio de Cristo y le dio todo, le dio como cabeza de toda la iglesia. Es decir, que Cristo sí es la cabeza de la iglesia, porque Dios Padre, ¿cierto?, le dio esa autoridad. Jesús es la cabeza principal y es el cimiento de la iglesia. Pues Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y redimió a las personas y conforma, edifica su iglesia, es decir, la compró, la rescató de la esclavitud del pecado con el precio de su propia sangre. Amén. Miren todo lo que hizo Jesús, lo que tuvo que pasar Jesús para que usted como iglesia esté hoy aquí y Él ser la cabeza principal. Miren que Él fue quien dio su vida por cada uno de nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado con un precio muy alto, el precio de morir en la cruz, el precio de su sangre. Amor, amén. Dice, y redimió a las personas, las edificó. ¿Cierto? ¿Edificó a quién? A su iglesia. Juan 10, 11, ya vamos a ir terminando con estos versículos. Alguien que busque Juan 10, 11, otra persona me busca Hechos 20, 28, Juan 10, 11, Hechos 20, 28, Romanos 5, 8 al 10. Yo soy el buen pastor cuidará por las ovejas. Amén. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que somos pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvados de la ira, porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Y todas enfocan a quién? A Cristo dando su vida por cada uno de nosotros y que les ha puesto obispos o pastores para que pastoreen el rebaño del Señor, así como Él es un buen pastor. Así que, iglesia del Señor, están en todo su derecho de examinar para nosotros también como pastores, si estamos tratándoles como Cristo
trata realmente a la iglesia. Amén. Con este gran amor que Él tuvo por sus ovejas, por su iglesia. ¿Cierto? Y es rescatarnos de la esclavitud del pecado, yendo a la cruz a morir. Les voy a leer Hechos, para concluir con el libro de los Hechos, Hechos 2:47. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo a los que iban siendo salvos. Amén. Alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Quién es el que añade? ¿Usted o yo? No, nos dice que el Señor, no la jerarquía de la iglesia, quien añade a esa misma iglesia a los salvos. Es decir, Dios es quien pone el deseo en cada persona de buscarlo a Él y llevarlos a un lugar donde reciban de Él. Muchas personas han llegado a este lugar, entre comillas, méritos propios. Como si yo tuve el deseo. Yo tuve el deseo. Es que yo fui porque, no. Ya en el corazón, Dios ha puesto el deseo, ha puesto el anhelo de ir a un lugar a congregarse y a buscar de Él y a conocerle cada día. No es que alguien me invitó, ya Dios había puesto el sentir en el corazón de aquel que te invitó para que te invitara, pero ya Dios había puesto también, o Cristo había puesto también el deseo en ti de recibir la invitación. ¿Cierto? Entonces, no es que yo, no. Él es quien añade a la iglesia los que deben ser salvos o los que Él quiere que sean salvos. Amén. Entonces, Cristo, para repasar un poco aquí, Cristo es el cimiento de la iglesia. Amén. Nuestra iglesia es sal y luz para las naciones. Usted y yo debemos atesorar esta gran verdad. El cimiento de esta iglesia es Jesús. Amén. El cimiento de esta iglesia no es el señor William, la señora Esther, no. Es Jesús mismo. Nosotros solamente somos administradores de las cosas del Señor. Él es quien añade a los salvos, a la iglesia del Señor, a estos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Recuerden que desde antes de la creación del mundo fuimos escogidos por Él. Si usted que está aquí en esta mañana no ha tenido a Jesús como su simiente, yo le invito a que usted lo pueda tener como su simiente, a que usted afirme sus pies en el Señor, a que usted busque de su presencia, a que usted anhele de Él. Amén. Recuerden que usted y yo no fuimos escogidos como cualquier individuo al azar, ¿cierto? Fuimos escogidos como hijos e hijas de Dios, añadidos a la familia de Dios. Amén.
Así que si usted que está aquí es primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, que ha venido a este lugar, yo le invito a que usted pueda tener a Jesús como su simiente. Amén. Que usted anhele y llegue a esa plenitud de ser hijo e hija del Señor. Gloria al Señor. Pongamos las cosas de Cristo por encima de las nuestras. ¿También? Pongamos a Cristo por encima de las nuestras, por encima de las cosas nuestras, pongamos a Cristo primero. Porque Él es primero. Él es la cabeza. Amén. Vivamos como Cristo, aunque no es fácil. Pero yo sé que no es imposible vivir como Cristo. Tratemos de vivir como Cristo, una vida de santidad, una vida llena de Él. Amén. Llena de Dios. Amemos y sirvamos al Señor y sirvamos a los demás. Porque ahí también demostramos, ¿verdad?, el amor al prójimo en el servicio a los demás. Estar cimentados en Cristo implica que la iglesia debe andar en santidad. Estar cimentados en Cristo implica que la iglesia debe andar en santidad. ¿Y quién es la iglesia? Diga, yo. Y si yo soy la iglesia, yo debo andar en qué? En santidad. Me debo guardar para el Señor, separándonos del pecado y del mundo, no del mundo de la abuelita, sino de las cosas malas que hay en el mundo. ¿Cierto? Separándonos de qué? Del pecado, de aquello que a Dios no le agrada, de aquello malo que pensamos, ¿verdad?, que decimos por esta boca y que también hacemos. Practicamos muchas veces el pecado. Muchas veces, miren, sin darnos cuenta, practicamos el pecado. Y la más fácil, la mentira. El prestar en mi oído a conversaciones que no debo prestarle atención. ¿Cierto? Que las malas costumbres no corrompan las buenas, no dañen las buenas costumbres que Dios, que Jesús, que el Espíritu Santo quiere formar en ti y quiere formar en mí. Amén. Manifestando la misma esencia de Cristo. Estar cimentados en Cristo es manifestar la misma esencia de Él. Amén. Y por eso le decía que si usted todavía es la hora y no ha puesto a Cristo como su simiente, cualquier cosa lo puede hacer tambalear, agrietar y derrumbar. Ay, que me dijeron tantas cosas, que me miraron mal, me saludaron. Esas pequeñas cosas pueden hacerte tambalear y dudar de quién te trajo a este lugar. Pequeñas cosas como esas te pueden hacer perderte de la eternidad con Cristo. Amén. Así que, firmes en el Señor. Recuerde que usted y yo no fuimos escogidos por cualquiera, fuimos escogidos por Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad, usted y yo somos escogidos por el Señor. Así que andemos en santidad, apartados del pecado, apartados de las cosas malas que el mundo te ofrece, que te van a corromper, que te van a dañar, que te van a pudrir, que te van a matar tu vida espiritual. Y respirar
manifestar la misma esencia de Cristo. Amén. ¿Cómo que es el título de hoy? No se olviden de ese cimiento, porque puede ser mucho antes que este lugar estuviera por. Amén. Póngase en pie.